Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos, ¿verdad? Somos bendecidos en Cristo. Y fíjate que hoy quiero hablarte de algo que es muy importante en la vida de los hijos de Dios, que es el carácter de un hijo, ¿verdad? Generalmente nosotros cuando hablamos de carácter, siempre lo primero que viene a nuestra mente es los que son enojones, ¿verdad? Pero no tiene que ver, pero no tiene que ver con eso, ¿sí? Sí, porque el carácter va más allá, ¿sí? Alguien dijo lo siguiente, escucha. Alguien dijo, si quieres conocer el carácter de un hombre, dale poder. Cuando alguien tiene poder, tú conoces verdaderamente quién es esa persona. Porque cuando necesita de los demás, pues se comporta, ¿verdad? Guarda los protocolos. Pero cuando ya tiene poder, ya hace lo que quiere, entonces muestra realmente quién es. Carácter puede ser entendido como el patrón de conducta que persiste en el tiempo y define a una persona. En otras palabras, el comportamiento, ¿sí? O los patrones de conducta de una persona. El apóstol Pablo hace a Timoteo las siguientes recomendaciones para modelar o moldear su carácter. Es importante, miren, nosotros que estamos en Cristo, nuestro carácter está siendo moldeado, nuestra vida está siendo moldeada de acuerdo a Él, de acuerdo al carácter de Cristo. Por lo tanto, pues necesitamos dejarnos moldear, porque si nosotros no permitimos o si nosotros seguimos viviendo vidas como las viven todos los demás, ¿qué de extra estamos haciendo? Nada, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que dejarnos moldear por Él. Voy a hablar acerca de 4 recomendaciones que le da, pero de ahí mismo se van desglosando algunas otras. Y la primera recomendación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo es: ejercítate en la piedad. Y para esto quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7. ¿Sí lo tenemos? Y dice así: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. La vida piadosa es fundamental para los hijos de Dios, pues si conoces la palabra de Dios, la piedad evidencia que vives realmente de acuerdo a lo que ella enseña. La piedad se expresa en nuestras vidas por etapas a medida que se lleva a la práctica. Entonces, algo que es distintivo de los hijos de Dios es que practicamos la piedad, que practicamos todas aquellas cosas que estamos conociendo de la Escritura. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta que muchas veces dicen, no, es que ellos son muy hipócritas? ¿Por qué dirán eso las personas? Porque dice, bueno, sí, se supone que está aprendiendo, está conociendo esto, pero está haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Por lo tanto, la piedad, les decía, que es un distintivo de nosotros como hijos de Dios. Comienza de lo pequeño a lo grande a medida que se ejercita. La piedad se ejercita. Caminar haciendo la voluntad de Dios es algo que nosotros ejercitamos. La piedad manifiesta el carácter de Cristo en nuestra vida. Recuerda que Cristo se está formando en nosotros. Entonces lo que ahora nosotros proyectamos es el carácter de Cristo. No lo imitamos, sino que Él se está formando en nosotros, que esto se vuelve parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros no podemos descuidar nuestra vida. Ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos conociéndolo a Él, ahora que estamos aprendiendo de Él, ahora que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, que sabemos que hemos sido conectados al propósito eterno, que sabemos que tenemos una asignación en la tierra, que sabemos que hemos sido hechos hijos de Dios, que vivimos para Él, pues necesitamos no descuidar nuestra vida, porque muchas veces descuidamos nuestra vida. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice así: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor.
Fíjate lo que pasa. Los pequeños detalles, sean buenos o sean malos, pueden hacer la diferencia en la vida de las personas. Pero sobre todo nosotros tenemos que tener mucho cuidado de los pequeños detalles en nuestra vida. No, es una muy buena persona, pero cuando dicen pero, tiene un detalle esta persona. Y tenemos que cuidar esos detalles. ¿Sabías que lo que le da valor a un trabajo, lo que le da valor a cualquier obra que se está realizando son los detalles? Eso es lo importante, porque los detalles hacen la diferencia. En la vida de los hijos de Dios, los detalles hacen la diferencia. Y ahorita vas a ver, más adelante vamos a ver de los detalles, ¿verdad? Pero necesitamos entender que nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que en nuestra vida haya detalles. Y sobre todo incorrectos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok. La piedad no es algo fingido donde nos esforzamos para no hacer cosas indebidas. La verdadera piedad consiste en un fluir natural de la vida de Cristo absorbiendo la nuestra. Entonces, la piedad no es fingir y no es así como que, ay, no lo voy a hacer, sino que la piedad es algo que sale naturalmente de nosotros, porque estamos cada día siendo menos nosotros y está siendo cada día más Él el que se expresa en nuestras vidas. No asumir una actitud radical contra la impiedad desmorona nuestra integridad. Entonces necesitamos asumir una actitud radical, porque también tenemos nosotros que poner de nuestra parte. La segunda recomendación que el apóstol Pablo le dio a Timoteo es que tu vida sea un ejemplo. Dile al que está a tu lado, que tu vida sea un ejemplo. Si es tu esposa o tu esposo, dile que tu vida sea un ejemplo. Imagínate que cada uno de nosotros asumiéramos la responsabilidad de que nuestra vida sea un ejemplo. De hecho, aunque tú no quieras que tu vida sea un ejemplo, tu vida es un ejemplo. Para las cosas correctas o para las cosas incorrectas. Tú estás modelando constantemente un estilo de vida. Si tienes hijos, tú les estás modelando un estilo de vida. Y le estás modelando un estilo de vida de cómo operas en el matrimonio, cómo operas como padre, cómo operas como empresario, como lo que tú hagas, tú les estás modelando a otras personas la manera en cómo van a operar. Y tus palabras pueden decir muchas cosas, pero tus acciones son las que verdaderamente están mostrando quién eres, están mostrando tu carácter. Por eso la recomendación es que tu vida sea un ejemplo. Cuando nosotros somos ejemplo, la gente tiene un modelo a seguir. Recuerda que tu manera de vivir es más impactante que tu manera de hablar. Generalmente los que conocemos, los que estudiamos la palabra de Dios, pues tenemos una facilidad en hablar, ¿verdad? Y le decimos a la gente, mira, Dios puede hacer esto, pero les hablamos mucho acerca de Dios. Pero realmente lo que más impacta a las personas es nuestra manera de vivir. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, son recomendaciones que el apóstol, recuerda que Timoteo era un joven y estaba siendo discipulado por Pablo, y Pablo escribió estas cartas a Timoteo para que él pudiera proyectar una vida distinta, pudiera proyectar una vida que manifestara que conoce a Dios, que es un hijo de Dios. ¿Sí lo tenemos? Dice así: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Fíjate lo que estaba diciendo. Dentro del círculo donde Timoteo se movía, se respetaba mucho a las personas ancianas, ¿sí?, de edad, por la edad. Pero él era una persona que era un joven, y por lo tanto el apóstol
Pablo le estaba diciendo que nadie te menosprecie por ser joven. Y esto nos ayuda a nosotros porque muchas veces pensamos que las responsabilidades de ser ejemplo son solamente para los grandes, para el pastor, para el apóstol, para el profeta. Pero la responsabilidad es para cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? No importa que hayas conocido a Dios ayer, o hace un año, o hace 2 años, o hace 10 años. Nosotros fuimos diseñados para proyectar la imagen y la grandeza de Dios. La conducta de un hijo de Dios debe estar de acuerdo con su mensaje o con el mensaje que recibe. La incongruencia entre la conducta y el mensaje que recibe causa desánimo en aquellos que son débiles en la fe. ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona que conoce la Escritura, que sabes que debe vivir de un nivel totalmente distinto, pero hace todo lo contrario a lo que conoce? ¿Qué pensamos? A ver, díganme qué piensan ustedes. Yo sé que ustedes son maduros en la fe, pero si ustedes fueran débiles en la fe, ¿qué pensarían? ¿De qué sirve, no? Si se dan cuenta lo que puede causar el que nosotros no atendamos el mensaje de la manera correcta. Ahora veamos las áreas donde el apóstol Pablo recomendó a Timoteo que debería ser ejemplo. Yo enumeré estas áreas y la primera es en la manera de hablar. La segunda es en la conducta. La tercera es en amor. La cuarta es en fe. Y la quinta es en pureza. Entonces el apóstol le dijo: sé ejemplo en la manera de hablar. La conversión de un hijo de Dios debe ser ejemplar. Se debe desechar de nuestra vida la mentira. Generalmente, como cultura mexicana, somos muy dados a decir mentiras y las clasificamos, ¿verdad?, en mentiras pequeñas o grandes, hasta le ponemos color, blancas, negras o rojas. ¿Qué más hacemos con las mentiras? ¿O de qué manera nos excusamos que decimos mentiras? Realmente la mentira no debe existir entre nosotros. No debe de existir. ¿Por qué? La Escritura nos dice que debemos desechar la mentira. La carta de los Efesios en el capítulo 4:25 dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Imagínate, si nosotros hacemos algo tan sencillo y tan simple como erradicar la mentira de nuestra vida, ¿cómo serían nuestras vidas? Si en el matrimonio erradicáramos la mentira, ¿cómo serían nuestras vidas? Si como hijos erradicáramos la mentira, ¿cómo serían nuestras vidas? Si como empleados, como empresarios, como trabajador, como todo lo que tú haces, erradicáramos la mentira, ¿cómo sería nuestra vida? Por eso es importante. La Escritura por eso dice: sé ejemplo en tu manera de hablar. Y no solamente es la única parte que toca en el hablar, porque si erradicamos la mentira, pues ya es un detalle que estamos quitando de nuestra vida. Pero también le dice que tenemos que erradicar de nuestra vida el enojo. Hay un lugar para la ira santa. ¿Sabes qué hay ira santa? ¿Te puedes enojar? Sí, o sea, fíjate, hoy vas a descubrir algo. Existe la ira santa. ¿Y sabes en qué consiste la ira santa? En enojarse pero no pecar. Dice así, qué chiste, ¿no? O sea, realmente ese es el asunto, ¿verdad? Ese es el asunto. Hay un lugar para la ira santa y la indignación justa. Escucha esto, Efesios 4:26. ¿Sí lo tienes?
Ok, la escritura dice así. Bueno, es más, vamos a leerlo a la de 3. 1, 2, 3. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está. ¿Cosa difícil? Está difícil, dice, enójate, pero no peques. Pero generalmente la persona que se enoja, ¿qué es lo primero que hace? Peca, ¿verdad? Dice cosas que no debió decir, porque sí las quiso decir, porque a veces decimos, ay, es que te dije algo que no quería decir. No, sí la querías decir, pero no debiste haberlo dicho. Entonces, cuando te enojas, cuando la gente se enoja, dice cosas que no debe decir. Tiene acciones que no debe tener. ¿Sabes cuánta gente se ha metido en problemas por enojarse y pecar? Ahora, también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no debes de... Hay gente que se enoja 5 días, yo no sé cómo se puede hacer eso. No le hablo desde hace 5 días, dice. A su esposa o a su esposo. O sea, yo no sé cómo se puede enojar a alguien así, ¿eh? Bueno, yo no lo entiendo. Yo no aguanto ni 5 minutos. Entonces, si te das cuenta lo que nos está diciendo la escritura, y son detalles, son pequeños detalles. El detalle dice, bueno, si te enojas, está bien, enójate. Se vale enojarse, pero no peques. Pero ok, si te enojaste, ¿verdad? Que no pasen 5 días y sigas en la misma actitud. En nuestra ira no debemos dar lugar a palabras amargas, vengativas e indecentes. No hay lugar para la comunicación corrupta o sucia. Ese es el otro punto, ¿verdad? Que muchas veces, acuérdate, estamos hablando de que debemos de ser ejemplo en nuestras palabras. Ya nos dimos cuenta qué es lo primero que debemos de cuidar de nuestras palabras, el chisme. Lo segundo que tenemos que cuidar, el enojo. Y lo tercero, que es al punto que vamos, son las palabrotas. Yo sé que todos las sabemos decir, o aquí hay alguien que no las sepa decir palabras. Sí, yo sé que todos las sabemos decir. Pero fíjate lo que dice la escritura en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, yo sé que tal vez las sepas decir, pero la escritura nos dice como detalle que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y esto nos lleva a ser ejemplo. Porque si nosotros vivimos como viven todos los demás, ¿a qué estamos jugando? Y nosotros no estamos jugando. Como hijos de Dios, nosotros no estamos jugando. No hay lugar para la comunicación corrupta o vulgar en la vida de los hijos de Dios. Nada más una persona dijo amén. Los demás están pensando todavía. Pero necesitamos tener cuidado de cada uno de estos detalles en nuestra vida que pueden dañar la imagen no tuya, porque a ti ya te conocen. Pueden dañar la imagen de Cristo en tu vida. Por lo tanto, debemos de ser ejemplo. Inciso B, también le dijo, sé ejemplo en la conducta. Los hijos de Dios somos personas que vivimos de acuerdo a nuestras convicciones. La pregunta es, ¿y sí? Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿y sí? ¿Vivimos de acuerdo a nuestras convicciones? ¿Nuestras convicciones son las que nos gobiernan? ¿Nuestras convicciones son las que nos llevan a mostrar a Dios? Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así: tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo debes de vivir en la familia de Dios.
Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, hay un protocolo de cómo debemos de vivir en la familia de Dios. Ya vimos los puntos de arriba, ¿verdad? Vimos que nuestra palabra, nuestro vocabulario debe de cambiar. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar debe de cambiar. Nuestra conducta tiene que cambiar, porque de esa manera estamos respaldando lo que nosotros estamos aprendiendo. También le dijo, sé ejemplo en amor. Esto no significa que usted debe andar abrazando a toda persona todo el tiempo, porque a veces confundimos que el amor solamente se expresa cuando andas ahí abrazando a todos y apapachándolos y diciéndoles que estén bien. Es parte y está bien, pero ¿de qué otra manera podemos mostrar el amor a las personas? Disciplinándonos, pero principalmente con el servicio. Debemos de aprender a servir a los demás. La Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, versículo del 8 al 12, dice lo siguiente: los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. Hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes. Por eso, no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. Ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes, los creyentes, nos comportamos de una manera santa, justa y honesta. Ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera que honre a Dios, quien los invita a entrar en su reino y en su gloriosa presencia. Y aquí podemos ver en esta porción de la Escritura cómo la manera de amar a los demás es a través del servicio. Y hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos servir a los demás. Dentro de la misma iglesia podemos servir a los demás. Hay tantas áreas en las cuales nosotros podemos servir a los demás, pero muchas veces nos volvemos cómodos y nos acomodamos a la manera o al pensamiento de este mundo y queremos que a nosotros se nos sirva, ¿verdad? Porque la manera o la corriente de pensamiento de este mundo, ¿a qué nos lleva? A que me sirvan, a que me atiendan, a que estén al pendiente de mí. Pero la Escritura nos lleva a un entendimiento de que nosotros estamos aquí para poner nuestros dones, talentos y habilidades al servicio del cuerpo de Cristo, y de esa manera nosotros mostramos el amor a los demás. Y te decía que una de las maneras más prácticas de mostrar el amor a los demás es servirlos, y tenemos que aprender a servirlo. Dentro de la misma iglesia hay tantas áreas en las que nosotros podemos servir a los demás. ¿Sí estamos hasta aquí? Sí. Ok. También le dijo, sé ejemplo en la fe. La palabra fe quiere decir fidelidad, honradez o firmeza. La primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 2, cita así: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahora, nosotros se nos ha dado un encargo, ¿verdad?, dentro del propósito eterno, que es compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pero debemos de compartir este mensaje
entendiendo que Él nos ha hecho dignos de confianza, pero nosotros también debemos ser personas dignas de confianza, porque cada uno de los puntos anteriores lo que hace que nosotros seamos dignos de confianza, lo que hace es que nosotros seamos atractivos para los demás, lo que hace es que los otros puedan prestar su oído para escuchar el mensaje que nosotros estamos dando a las personas de parte de Dios. Y el otro punto es, sé ejemplo en pureza. La palabra pureza significa no solo pureza sexual, sino la intención del corazón. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, 22, significa lo siguiente: evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Necesitamos ser ejemplo de esa pureza a la cual Dios nos ha llevado o nos ha colocado ya a nosotros en Cristo. La gente necesita conocer, más a que tú lleves una Biblia, más a que tú lleves un mensaje con palabras. La gente necesita conocer a Dios a través de tu vida, a través de cómo te conduces, a través de cómo resuelves los asuntos, a través de cómo es tu carácter en todas las áreas de tu vida. La tercera recomendación que le dio el apóstol Pablo a Timoteo fue influir en la vida de otros. Nuestro progreso espiritual es evidente a todos. No somos perfectos, estamos en camino hacia la madurez. Segunda carta a Timoteo 2:2 cita así: has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos, ahora enséñales a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñar a otros. ¿Cómo es que vamos a influir en la vida de otros? ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, estamos influyendo en la vida de otros? ¿Cómo es que les podemos dar el mensaje a otros de lo que nosotros estamos conociendo? ¿Cuál es la manera más práctica para que otros puedan conocer a Dios? Con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, con cómo resolvemos los asuntos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo es nuestra vida. Es el mejor ejemplo, no hay de otra. Porque muchas veces es que la gente no nos quiere escuchar cuando le compartimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Por los detalles, ¿verdad? ¿Se puede trabajar en los detalles? Sí. Aquí el problema es este. Muchas veces vemos los detalles en la vida de otro. Pero yo te recomiendo algo. Ve frente al espejo y ve los detalles en la vida del que está frente a ti. Y de esa manera tú te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. ¿Sí se han dado cuenta que muchas veces dentro de la misma iglesia de Cristo nos criticamos unos a otros? Y nos tiramos unos a otros y nos derrumbamos unos a otros. ¿Y saben a quién estamos dañando? Al cuerpo de Cristo. Cuando en algún otro lugar algún pastor comete un error, los mismos pastores están publicando el error de ese pastor. ¿A quién están dañando? Cuando algún cantante cristiano comete algún error, los mismos cristianos, ¿qué están haciendo? Criticándole, ¿sí? ¿Y a quién están dañando? Al cuerpo de Cristo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros no
ponemos atención a los detalles de nuestra vida, ¿a quién estamos dañando? Al cuerpo de Cristo. ¿Sí? La próxima vez que quieras hablar de alguien más, mejor guarda silencio. ¿Sí? Y yo recuerdo mucho la imagen que yo tengo cuando leo, cuando se acercaron a apedrear a la mujer que fue descubierta en adulterio. Curiosamente nada más a la mujer la llevaron porque el varón también estaba cometiendo adulterio, pero bueno, es otra cosa. Curiosamente nada más la llevaron a ella. Pero las palabras la palabra que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la próxima vez que veas algún defecto en otro, acuérdate de esas palabras, porque es importante, porque a final de cuentas podemos dañar con nuestras palabras el mismo cuerpo de Cristo, la misma iglesia de Dios. Entonces no podemos hacer eso, ¿sí? Necesitamos influir positivamente en la vida de otros. Nuestro progreso espiritual levanta a otros, lleva a otros al conocimiento de Cristo, lleva a otros a que vivan vidas diferentes, a que vivan vidas ejemplares. Lo que nosotros somos no es el resultado de nuestra situación, sino de nuestras decisiones. ¿Qué estamos decidiendo ahora nosotros? Porque podemos estar pasando por situaciones difíciles, podemos estar pasando por situaciones incómodas, podemos estar pasando por muchas problemáticas, pero lo que nosotros somos es el resultado de nuestras decisiones. ¿Qué estamos decidiendo ahora nosotros hacer? Y cuarto punto, debemos cuidar lo que somos y lo que creemos. Los hijos de Dios debemos poner cuidado a nuestra conducta y enseñanza. ¿Es importante la conducta para nosotros? Sí, es muy importante. Ahora yo quiero que usted evalúe, ¿qué será más importante, la conducta del pastor o de los miembros de una iglesia? Generalmente dicen, no, pues la conducta del pastor. Ser pastor es una función, pero cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una posición, y es más alta la posición de ser hijos de Dios que la función de ser pastor. Por lo tanto, se nos demanda a todos por igual que podamos cuidar lo que somos y lo que nosotros creemos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 15 al 16, que cita así: presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Recuerda que nuestra misión no es solo para salvar a la gente para ir al cielo, sino conectarlos con el propósito eterno y asignación. Por eso es importante que como hijos de Dios nosotros debemos de tener mucho cuidado en nuestra conducta. El apóstol Pablo le estaba recomendando a Timoteo que tuviera mucho cuidado en su conducta. ¿Por qué le estaba diciendo que tuviera cuidado en su conducta? Porque Timoteo ya era un ejemplo. Porque Timoteo ya estaba a cargo de gente. Porque Timoteo estaba teniendo un crecimiento. Entonces él tenía que tener mucho cuidado en cuál es su conducta. Al contrario, estaba diciendo que la gente pudiera ver cuánto él estaba progresando. Ahora la pregunta es, ¿la gente puede ver el progreso en nuestras vidas? ¿Puede ver cómo se expresa el progreso
en la vida de nosotros? Porque realmente eso es lo importante, que en nuestra vida haya progreso, que en nuestra vida se exprese el progreso que nosotros tenemos. ¿Se expresa el progreso en nuestras vidas? Hoy los tengo muy serios. Ya estoy terminando, pero yo quiero que nosotros reflexionemos. ¿Todo esto se expresa? Porque la razón para lo que nosotros conocemos, nos exponemos a la palabra de Dios, es para expresar un progreso, para que nuestras vidas sean distintas, para que nuestras vidas vayan de menor a mayor, para que tengan una mayor expresión del Cristo que nos habita ahora a nosotros. El carácter de los hijos de Dios se va moldeando a medida que nos exponemos a la palabra y somos dóciles a vivir conforme a la verdad revelada. Esa es la clave. Cuando a ti se te ha revelado una verdad, tú tienes que ser obediente en caminar de acuerdo a esa verdad. Si tú haces caso omiso a esa verdad que tú estás recibiendo, entonces estás echando en saco roto todo lo que Dios ha hecho en favor tuyo. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo lo que hace es una impartición de vida en cada uno de aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Y esa vida que recibimos es una vida espiritual que tiene comunión con nuestro espíritu. Es la misma vida de Dios teniendo comunión con la vida del hombre, para que el hombre pueda ser efectivo en su asignación aquí en esta tierra y pueda cumplir o dar cumplimiento al propósito eterno de Dios para el cual nosotros estamos en esta tierra. Nosotros no estamos en esta tierra solamente por accidente, no estamos en esta tierra como para pasar el tiempo. Nosotros estamos en esta tierra por causa de un propósito, el propósito eterno de Dios. Y fuimos asignados a una familia, a un lugar geográfico, fuimos asignados para dar cumplimiento, pero necesitamos conocer todo lo que somos, a qué hemos sido llamados, todo lo que podemos y por qué estamos en esta tierra. Por lo tanto, debemos permitir a Dios que Él sea el que forme el carácter de nosotros, que día a día nuestra vida se vaya conformando a la imagen del Hijo de Dios. Y de esa manera es como nosotros vamos a mostrar la grandeza del Cristo que nos habita. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás formando nuestro carácter. Gracias, Padre, y te pido que cada uno de los oyentes sea dócil, Señor, a tu palabra, que cada uno de ellos pueda ver la grandeza, Señor, de tu verdad, la grandeza de tu diseño a lo que tú nos has llamado. Gracias, Señor, por tu amor que es expresado cada día en nosotros. Gracias, Señor, porque tú pones las personas necesarias para que nosotros seamos edificados en tu verdad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a los que nos ven a través de las redes sociales, le pedimos que compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad. Nos vemos a la próxima.